Hola, amada iglesia, Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar en esta fase, bueno, ya hemos comenzado esta fase, ¿no? De membresía, que es el segundo punto. Primero es ser discípulos. Vamos a tratar ser iglesia. ¿Qué implica ser iglesia? Y para eso nos asalta esta pregunta, que es, ¿qué es la iglesia, no? Pues la iglesia es un grupo de personas, constituye las personas o la estructura, las paredes, una institución. Entonces vamos a ver qué nos responde acá estas diapositivas. Entonces en la actualidad hay mucha gente que entiende a la iglesia como un edificio, ¿no? Pero bíblicamente no es así. La iglesia, la palabra iglesia, como dije en los videos anteriores, en muchos videos siempre he comentado, en la iglesia he comentado, de que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, ¿no es cierto? Entonces la palabra aquí es eclesia, en el griego es eclesia. Acá hay dos palabras, eclesia, no vamos a profundizar en eso, pero el significado es una asamblea o una convocatoria. En el Antiguo Testamento podemos rastrearlo también. Yo soy de los que tengo esa postura que el Antiguo Testamento con Israel podemos encontrar también a un cuerpo de creyentes, los cuales iban dando testimonio, pero como una nación, ¿no es cierto? Como una nación iban andando por el desierto, iban llevando, que ellos eran ejemplos de la verdad, entonces iban pregonando sino que no, ellos no atendían a evangelizar a nadie, sino que no era la intención evangelizar a nadie. Vamos a seguir acá en la lectura. Dice, la raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntan a la gente cuál iglesia asiste, a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Podemos citar acá Romanos 16:5, dice, salud también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Bueno, aquí la iglesia en el Antiguo Testamento, les di ese ejemplo, pero en el Nuevo Testamento, cuando se construye, cuando nace la iglesia, más adelante lo vamos a tratar, la iglesia no manejaba una estructura como se maneja hoy, que hay un presidente, que se tengan que manejar recursos. Todo esto es a raíz de la institucionalidad, de la cuestión, digamos, todos respondemos ante un Estado, entonces tenemos que estar con una razón social, tenemos que tener que todo en regla ante el Estado, y por eso pues necesitamos construir edificios, no es que sea malo, ¿no es cierto? Respondemos. Acá no estoy diciendo que la iglesia, el templo no debe ser, porque si nos reunimos allá en un solo lado, ¿entiende? No, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que responder a las autoridades. La Biblia también nos enseña de que tenemos que obedecer las autoridades. Y aquí todo lo que es en grupo, todo lo que se maneja así en comunidad, tenemos que tener una razón social y esto para que nos regulen. Y eso es bueno, que muchas sectas abusan de la gente y de alguna manera ninguno de esos aparece delante del Estado para responder, ¿no? Entonces, ¿quién robó a quién? El pastor Julanito tal robó a esta comunidad, violó a una niña, violó a un niño, etcétera, etcétera. Todo esto que implica esos problemas, pero ante qué entidad reguladora, ¿no es cierto? Porque no aparece. Entonces, no es con la intención esta enseñanza de que neguemos la institucionalidad de la iglesia como un edificio, ¿no es cierto? No es malo, es un lugar que nos debemos entrar. Pero bíblicamente acá el pero es que son personas, ¿no? Es un grupo, es una comunidad. Eso es la iglesia, es la comunidad. Entonces tenemos que darle prioridad a la comunidad, al grupo de personas, porque la Biblia así lo dice. Entonces no podemos sacrificar la comunidad por el edificio. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuándo nace la iglesia? Y aquí es donde nos adentramos a los primeros años de la iglesia. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él encabeza. Dice, Él es el que lo encabeza, ¿no es cierto? Vamos a ir a Efesios. A ver, Efesios, que ahora tengo la Biblia. Efesios 1, 22 y 23. 1, 22 y 23. Dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, es un símbolo. El Señor utiliza el cuerpo como ese símbolo de que Él es el que lidera, Él es la cabeza, ¿no? La cabeza que direcciona cómo vamos a mover las manos, los pies, todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una cabeza aquí que es el Señor Jesucristo. Todos tenemos que recurrir al Señor Jesucristo. Todos los que no creen en el Señor Jesucristo, eso por eso siempre hablamos de sectas que utilizan la Biblia, pero, o sea, salen de nosotros, salen de la iglesia verdadera y ellos toman partes. En este caso, testigos de Jehová no creen en Jesús, muchas sectas no creen en Jesús, y hay otras que de pronto sí aceptan a Jesús, pero no aceptan muchas cosas, ¿no es cierto?, que compete a la Escritura. Bueno, perdón, que me salté. Dice, entonces, leyendo este texto, dice, y sometió todas las cosas bajo los pies, ¿no es cierto? Entonces acabamos de leer. Pero, para que ustedes puedan ubicar ahí en Hechos 2, ahí es donde nace la iglesia, en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando el Señor derrama el Espíritu a la iglesia, donde hablan en lenguas. Aquí bíblicamente son otros idiomas, porque muchos, según el contexto, ustedes pueden leer ahí, el contexto habla de que muchas personas oyeron el mensaje en sus idiomas, ¿no es cierto? Son lenguas legibles, ¿no? En otros textos van a hablar de las lenguas angelicales y cosas como esa, pero eso es otro tema. Entonces, el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Vamos a ver qué nos va a decir, dos aspectos. Después de que la iglesia de Cristo nace allí en Pentecostés, empiezan a haber reuniones en diferentes lugares. El primero en Jerusalén. La iglesia se conformó primeramente con judíos, después con gentiles, los que van a entrar más adelante, pero como esto es otro tema, ¿no es cierto? Eso ya va a ser otro tema que más adelante, conociendo un poquitico más de la iglesia, los trataremos. Entonces, uno de esos primeros aspectos es la iglesia católica. Y cuando yo me refiero a católica, es una palabra que muchos dirán, bueno, es católica romana, ¿qué tal? No, la palabra católica es universal, la palabra significa universal. Es universal. Entonces la iglesia no debemos encasillarla en cuatro paredes, en instituciones, en nombres, nada de eso, sino que la iglesia es universal. Todo aquel que profese, lea la palabra de Dios. Hay personas en África que no se pueden reunir. Hay personas en África que no se reúnen porque los matan. Los árabes no permiten de que hayan iglesias en esas comunidades. En África, en los países árabes no permiten que hayan iglesias. Entonces suprimen a la iglesia como en el templo, y ellos se tienen que reunir a escondidas, ¿no? Y en esos no hay razón social, no hay nada de nombres, no hay nada, solamente son tres hermanitos reuniéndose allá, pobrecitos, no tienen nada, muchos de ellos no tienen la Biblia completa, llevan esos fragmentos de la Biblia o se las memorizan. Allá la persecución siempre es tremenda, por lo que he podido conocer. Entonces ellos se reúnen allá, y ahí está la iglesia. La iglesia son esas tres personas también que están allá, y no necesariamente no tienen una estructura, no tienen un presidente, un obispo, nada de eso, ni un pastor a veces. Son tres hermanos que ellos se reúnen y trabajan en el campo, que creyeron a la palabra y están reunidos. Ellos hacen parte de la iglesia, y leen la palabra de Dios y el Señor les guía. ¿Listo? Entonces, es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 12, 13 al 14. 1 Corintios 12, 13 al 14. Nos ubicamos ahí. 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La palabra de Dios habla de la universalidad del cuerpo de Cristo. Entonces sabemos grandes, pequeños, morenos, negritos, chinos, japoneses, tailandeses, noruegos, de todo hay. Latinoamericanos, todo. Aquí caben de todo. Aquí no hay distinción. Entonces, ni judío ni griego en ese tiempo, ¿no? Eso es un enigma, presentar el evangelio a los gentiles y los judíos bien celosos, ¿no? Era algo difícil de entender. Pero podemos comprobar bíblicamente que el cristianismo rompe estereotipos, paradigmas y todo eso. Entonces, ¿por qué por un solo espíritu? Entonces acabamos de leer aquí. Dice, aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios
de Dios la forma todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Entonces, no hay más palabras. Ese es el primer punto de estos. El segundo es la iglesia local. Entonces, ¿es necesaria una iglesia local? Claro que es necesaria una iglesia local, mis hermanos. Vamos a ir a Gálatas 1:2. Como dije anteriormente, no estoy en contra de las instituciones. Yo creo en las instituciones, digamos, porque necesitamos estar unidos para cuando el presidente evoca, bueno, ¿dónde están los evangélicos? A ellos siempre utilizo esta frase. Cuando el presidente evoca, bueno, ¿dónde están los católicos? Aparece el Papa. Cuando el presidente dice, ¿dónde están los evangélicos? Aparecen un reguero de líderes. Acá nosotros los evangélicos, sí, los protestantes, no nos reunimos. No tenemos a un líder como tal, alguien que nos represente, sino que estamos los luteranos, los presbiterianos, todos allá cada uno dividido en su cuento. Entonces ahí sí voy en contra de ese aspecto, que nosotros no tenemos esa unidad. Entonces vamos a ir a Gálatas, dije, Gálatas 1, del 1 al 2. Dice la palabra Pablo apóstol, no de hombre, sino por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo apóstol, como dije, aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Entonces, hay iglesias, como dije anteriormente, de diferentes cortes. Está la bautista, la luterana, la metodista, anglicana, podemos seguir nombrando menonita. Ahí cada una hay muchos gustos y sabores. Aquí hay mucha diversidad. La iglesia la debemos entender como diversidad. Hay mucha diversidad en forma, pero en esencia todos tenemos a Cristo, tenemos a Cristo como el único Dios, creemos en la Trinidad y ahí paremos de contar. Entonces, no es la iglesia como en la iglesia universal que tratamos ahorita, sino más bien una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forma lo que ha confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. ¿Es necesario la iglesia local? ¿Es necesario? Claro que sí. Es necesario congregarnos en una iglesia local para pertenecer también. Somos parte de ese cuerpo, como dije anteriormente. Donde no se puede haber instituciones, pues ahí sí no hay que poner restricciones. Pero donde nosotros podemos, hay que asistir, porque hay que obedecer a las autoridades. Aquí en este momento, hay, por ejemplo, está esta iglesia, hay diferentes las personas que no pueden asistir a la iglesia acá. La idea de pronto no es que tengan que venir a ese lugar. Si hay otra iglesia de sana doctrina, que se congreguen allá, en esos lugares. Entonces, la iglesia local en este sentido, nosotros somos pentecostales, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos de una tradición también, tenemos una tradición, la tradición es importante, ¿no? Wesleyanos, arminianos, todo esto más adelante lo vamos a ir conociendo porque eso nos da identidad, ¿no es cierto? Pero sobre todo somos cristianos, eso es lo principal. Y bueno, es necesario congregarnos y tener una iglesia local. En resumen, lo que acabo de decir en cuanto a qué es la iglesia, la iglesia no es un edificio o denominación, ¿no? Debemos de tener eso claro. Con eso, vuelvo y repito, no voy en contra de las instituciones, no voy en contra de las organizaciones, porque como iglesia, si no tenemos una organización, no podemos devengar recursos del Estado. Muchas iglesias tienen instituciones y devengan recursos para darle ayuda a los niños, a los huérfanos y todo, ¿no es cierto? Hay iglesias que tienen colegios cristianos y ellos están organizados para poder hablar con el Estado, dialogar con el Estado para sus fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ir en contra de eso. Pero bíblicamente, de acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Juan 3:16, 1 Corintios 12:13. Entonces, para que lo lean, hay miembros de la Iglesia Universal en la iglesia local. La iglesia local es donde los miembros de la Iglesia Universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, alentándose, enseñándose, edificándonos los unos a los otros en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. ¿La iglesia es necesaria? Claro que sí. ¿Es necesario congregarnos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es donde nos alentamos, nos reunimos,
un solo tizón alejado del carbón, todo como grupo, no va a poder generar la llama que se requiere, ¿no es cierto? Un solo carbón fuera del grupo se extingue, se apaga, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que todos los carbones estemos ahí cerquita, nos animamos, nos ayudamos, nos enseñamos, nos preparamos. Yo aprendo de ustedes, yo aprendo también, digamos, yo tengo conocimiento teológico, tengo conocimiento de eso, pero cuando yo me reúno con ustedes, aprendo cuando ustedes están, cuando usted llora, hay mucha sabiduría también en cada uno de ustedes. ¿Me entiendes? ¿Me van a entender? Yo cuando estoy en la práctica, yo dije esto, pero la hermana me enseñó, veo ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces yo también me edifico en cómo debo tratar a las personas. De pronto no tengo experiencia, de pronto nunca he tenido así una iglesia, mi primera vez acá en la iglesia, he compartido, llevo ya años compartiendo, pero ya como liderando, mi experiencia está iniciando prácticamente. Ya cuando ya diga que tenga 10 años, 20 años, puedo decir, ser más consciente de mi antigüedad y eso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras sigo aprendiendo. Vamos a ver. Bueno, quiero colocar acá este ejemplo de dos fuerzas. Aquí está la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Había un programa, el cual se llamaba La ciencia de lo absurdo, y me gustaba mucho, y utilizaban aquí esto, ¿no? Las personas como se caían por hacer una mala fricción, patinando. Entonces aquí coloco el ejemplo de esta persona que arroja la bola, ¿no es cierto? Tiene que girar, esa persona tiene que girar, primero acumular una fuerza centrípeta para después arrojarla con la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces aquí la fuerza centrípeta es aquella fuerza que va hacia adentro, ¿no es cierto? La fuerza que genera hacia adentro. Entonces, aplicándolo a la palabra, aplicándolo a nosotros del ser iglesia, necesitamos conocer nuestro ser, nuestra mente, conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestro corazón, ¿no es cierto? Todo nuestro ser, estar impregnado de la palabra de Dios, conocer nuestra historia, nuestra tradición. Es importante conocer nuestra tradición. Entonces, la fuerza centrífuga se va a encargar también de eso. Y nosotros primero prepararnos para poder salir y mandar esa bola a lo lejos, fuerza centrífuga. Primero necesitamos prepararnos. No podemos enseñarle las cosas que no hemos recibido. Vamos a decir muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que creen y van en contra de la misma palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pensamos que vamos a ayudar a las personas evangelizándolas, que vamos a ayudar a las personas hablando eso, pero pues, la verdad es que no tenemos ningún conocimiento. Ahí es donde yo también le hallo razón a este dicho que dicen, después de que la iglesia se empezó a dividir, ¿no es cierto? Se empieza a dividir la iglesia cristiana, los protestantes, nosotros empezó una división, sectas y sectas y sectas, ¿no es cierto? Porque ya no se ve una autoridad, sino que salen muchas iglesias, y es donde hay que tener cuidado, porque a veces vendemos la palabra de Dios, vendemos la doctrina por la opinión. Entonces ya no le creemos a la palabra de Dios una correcta interpretación de la escritura, sino que cada uno es lo que a mí me parece que dice ahí. Ahí es donde hay que tener cuidado. Pues cada uno lee la escritura a su manera, ¿no es cierto? Entonces es importante eso. O sea, lo que digamos aquí, digamos, yo no conozco la Biblia y eso porque yo me acerqué a ella y la interpreté o una sola revelación, algo me llegó, no, nada de eso. Resulta que yo he dialogado, el Señor me ha permitido dialogar con maestros, que a ellos también le han enseñado otros maestros, y a esos maestros otros maestros, porque la misma palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo depositó la confianza en los apóstoles, no, la enseñanza está en los apóstoles, porque ellos son la columna de este edificio que se va formando, que conocemos como iglesia. Y esa enseñanza se va transmitiendo de generación en generación, conservada por el Espíritu Santo a través de la historia, ¿no es cierto? Es importante nosotros tener una línea histórica, ¿no es cierto? Las sectas no se afilian a una línea histórica y ahí es donde ellos se desarticulan porque ellos malinterpretan la escritura. Entonces necesitamos alinearnos a una tradición. Entonces será importante. Entonces, pero primero necesitamos prepararnos, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, prepararnos para después enviar con fuerza ese mensaje. O si no, vamos a crear división. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que es división viene de Satanás. Entonces, nuestras responsabilidades. Hay unas responsabilidades de nosotros como cristianos. Al momento de tú y yo convertirnos,
entramos a una serie de responsabilidades que debemos de tener. Hay también, también derechos, pero pues aquí estamos hablando del ser iglesia, ¿no es cierto? Y eso acarrea unas responsabilidades. La primera de ellas será asistir a la iglesia con regularidad. Eso lo vemos en Hebreos 10, 24, 25. Voy a buscarlo para confirmar. Hebreos 10, Hebreos, Hebreos 10, que me ubico, 24, 25. Dice la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la iglesia, ¿no? Un lugar donde tú te reúnes y cuando estás desalentado puedes ahogarte porque es un hermano que tú puedes confiar plenamente. Lógico que en la iglesia hay de todo, hay que tener cuidado. No le vamos a contar a cualquiera porque hay hermanitos que de pronto son inmaduros en la fe y no saben tratar estos asuntos o divulgan esos asuntos que son tan privados y hay que tener mucho cuidado. Pero a la misma vez, aquí en cuando estamos ahí reuniéndonos por medio del amor, por medio de esto nos animamos los unos a los otros. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Aquí está la palabra, ¿no? No dejando, ¿qué es lo que va a la iglesia? No dejando de congregarnos. Congregar es ir donde están las demás personas que creen lo mismo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y acá está, apela a la costumbre, a la tradición. Como ellos tienen por tradición, por costumbre, reunirse, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces procuremos siempre asistir a la iglesia y hay algo que también aquí en estos versos del 26-27, digamos, porque si no se obedece tampoco esto y queremos ser ruedas suelticas por ahí, hay peligro, ¿no? Porque podemos caer en el error. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo, buscar siempre el cuerpo de Cristo, estar reunidos los unos con los otros. El ser iglesia implica el asistir, el congregarse. Tú estás en tu casa, tienes tus cosas que hacer, pero tratemos de también buscar la unidad dentro del cuerpo. El 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando son consecuencias, ¿no? Entonces, ya si tú aquí no obedeces esto, pues ya es tú y la palabra, el Señor, pues allá, el Señor tomará juicio. Nosotros, yo como pastor no soy quien para ello, ¿no es cierto? La iglesia también tiene una participación cuando el miembro es conflictivo, digamos, aquel persona que trae chismes, que mantiene, o sea, que es piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Todo tiene su momento donde también la iglesia puede decirle, manito, mejor que lo trata uno una, dos veces, la tercera, mano, usted está causando mucho. También la palabra avala eso. Yo no soy mucho de esa cuestión, de eso, pero pues si el momento llega, pues uno tiene que conforme la palabra, ¿no? Vamos a seguir acá. Entonces, la primera es asistir con regularidad. La segunda, ayudar a preservar el Evangelio. Gálatas 1:6. Vamos a ver, eso también es un deber de nosotros como cristianos, prepararnos, ¿no? Prepararnos nosotros porque vamos aprendiendo, porque yo lo que yo he aprendido tengo que transmitirlo, yo no me puedo quedar con eso. La iglesia, ser iglesia implica también nosotros transmitir el conocimiento de la palabra de Dios y a lo largo de las escrituras vamos a ver que se sigue transmitiendo. Adán y Eva le transmiten a sus hijos y ellos oralmente, porque no hay escritura oral, ¿no? Entonces empieza hasta que ya se inventa la escritura, empieza a escribir allá Moisés y empiezan a escribir el Pentateuco, sigue la tradición, como la revelación es progresiva, sigue la revelación, sigue hablando diferentes profetas a través de eso, y ya después llega el Mesías, se cumple la palabra, pero siguen escribiendo ya los apóstoles y concluye. Ahí hablamos de Génesis, Apocalipsis, lo que podemos decir que es una revelación. Aquí el que diga Dios me reveló un sueño, Dios me reveló esto, está aplicando mal el concepto de revelación. La revelación es la que encontramos en la palabra de Dios. De resto, Dios me ilumina para leer o X o Y cosa. Entonces hay que tener cuidado con esa palabra revelación. La revelación implica para las escrituras, ¿no? Lo que Dios revela al pueblo de Dios para poder, por medio de los profetas y los apóstoles. Amén. Vamos a ver el tercer punto, ayudar a afirmar a los ciudadanos del Evangelio. Ya leí 1.6, no, ayudar a preservar el Evangelio, pero no lo he leído, 1.6.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muchas personas se alejaron ahí. Acá está hablando a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, dice acá, dice Pablo. Los Gálatas les sacaban unos piedronones también, igual que los de Corinto, mejor dicho. Pero entonces aquí eran porque se alejaban de la escritura, y muchos empezaban a enseñar otras cosas, filosofías huecas, cuestiones así, y no a la palabra del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra, el correcto conocimiento, pues da una correcta práctica, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado de tener un evangelio sano, porque una cuestión errada nos lleva a tomar decisiones fatales también, y al último nuestra convivencia, nuestra espiritualidad se daña, ya no queremos volver a la iglesia porque nos dañaron en esas iglesias, ¿no? Que no predicaban la verdad y con esas herejías y enseñanzas totalmente transversadas, ¿no? Entonces, el tercer punto es ayudar a afirmar los ciudadanos del Evangelio. Aquí Primera de Corintios, y podemos leer esta de Primera de Corintios 5, 1 al 13 y Segunda de Corintios 2, 6 y 8. Pueden leerlo, ¿no? Y bueno, vamos a centrarnos en otro punto. Por decir eso, yo puedo argumentar de que tenemos una responsabilidad a afirmar a los ciudadanos del Evangelio. Es que nosotros, digamos, nuestra responsabilidad, espérame un tantico, ubico estos versículos, es, nosotros como cristianos pues tenemos el deber a bautizarnos, ¿no es cierto? Necesitamos tener una ciudadanía, tenemos que bautizarnos, tenemos que tomar la comunión, todo lo que es todos estos sacramentos, todo esto que es venir a la iglesia, reunirse, el orar, el aprender, el dirigir un culto, que ustedes puedan prepararse para dirigir, para enseñar a otros. Entonces la responsabilidad que nosotros vamos a tener, la ciudadanía, ¿no es cierto? El ayudar a los demás. Romanos 12, 10, 13, ¿no? A tratar de alargar todos estos temas, voy a simplificarlo un poco más, pero la idea es que nosotros nos preparemos para ya, digamos, poder evangelizar a otros, darle respuesta, enseñarles, ¿no? El cuarto punto dice asistir a las reuniones de los miembros. Bueno, también igualmente tenemos que asistir, reunirnos allá, digamos, cuando tengamos acá, formar un grupo de líderes. Entonces, no solamente venir a ocupar una silla, sino el ser iglesia implica también inmiscuirse acá. Acá entran dinero, lógico que sí, acá entran dinero, los cuales, pues, yo no soy encargado de tocar nada de eso. La pastora los administra y ese dinero está destinado para comprar cosas para la iglesia, cosas que se necesitan, y ustedes conocen que acá hay mucha necesidad en eso, apenas se puede arreglar bien todo, ¿no es cierto? Entonces, el mismo hecho de tener, y más adelante Dios permita, que tener un templo propio, porque esto es de pastores, ¿no es cierto? Ellos lo dedican y lo prestan, pero entonces es poder llegar a tener, y eso es lo que implica la iglesia, ¿no? Entonces todos vamos aportando, miscuirnos en las finanzas de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Bueno, yo quiero tocar un instrumento, aquí estoy yo. De pronto el pastor no va a tener el tiempo para decirle, bueno, yo no sé en ese caso, bueno, pero hay una batuta en Bucaramanga que es gratis, porque no saco el tiempo y nos reunimos, y los que quieran aprender, bueno, vamos allá y aprendemos, y ese conocimiento lo adquirimos y lo aportamos a esta comunidad, ¿no es cierto? Digamos, el que sepa hacer pan de yuca, pan de uno, todo esto, podemos hacer esto para reunir fondos. Eso implica ser iglesia, participar en reuniones, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, el mismo hecho de acá hacer estos trabajos, ¿no es cierto? De mirar los trabajos, de hacerlos, aprender, todo esto implica ser iglesia. Entonces, el quinto, discipular a otros miembros de la iglesia. Entonces, como dije anteriormente, lean esos textos que están ahí escritos para tener de pronto un conocimiento más a fondo del tema. Entonces, discipular a otros miembros de la iglesia. Entonces, necesitamos primeramente prepararnos a esa fuerza centrípeta, digamos, para adentro, llenarnos de la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, de estudio de la escritura, y no solamente en conocimiento, sino también en nuestra área espiritual, orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, todos esos ejercicios espirituales para yo estar también bien correcto y dar testimonio, porque cómo vamos a evangelizar y nosotros nuestra vida bien desordenada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un correcto equilibrio, y que el Señor es el que lo da, ¿no es cierto? Para nosotros poder ser luz en medio de tinieblas, alumbrar la vida de las demás personas, y ellos puedan encontrar en nosotros una persona totalmente distinta,
una persona que profesa un evangelio verdadero y ellos pueden decir, oh, yo quiero conocer a ese Dios que tú dices conocer, el que tú eres cristiano, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. 6, compartir el evangelio con los de afuera, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos acá encerrados en cuatro paredes. Si nos encerramos acá en cuatro paredes, es para aprender la palabra de Dios, para nosotros estudiarla, para reunirnos, ¿no es cierto? Para coger el que esté desmayado, el que quiera, el que tenga muchos problemas, acá venimos, acá nos ayudamos, pero hay que salir, ¿no es cierto? No podemos encerrarnos en cuatro paredes. Este es un lugar donde venimos acá reuniendo, pero tenemos que salir afuera, ¿no? Compartir el evangelio con los de afuera. Y ellos van a venir acá también con problemas, pero ya van a haber líderes que van a estar compartiendo, unos evangelizando, otros haciendo diferentes maneras, porque hay diferentes maneras de evangelizar. Eso no solamente la tradicional de ir allá y entregar folletos, no, es tal de ayudar a una comunidad barriendo, limpiando. Tú evangelizas de todas las formas, en tu trabajo. Entonces, en diferentes áreas tú estás evangelizando. Solamente comportémonos como cristianos y ese va a ser una de las mejores formas de evangelizar. Comportémonos, que no nos miren por ahí gritando de mal genio. Entonces estamos regulados porque el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. El resto no seamos solo apariencias. ¿Listo? El punto 7. Siga a sus líderes. No hay líderes. En mi caso, pues, digamos, es como un poquitico, no, me siento incómodo diciéndole que me obedezcan a mí, ¿no? Pero pues el Señor ha colocado líderes acá, los pastores, Donaldo y la pastora Carola, ¿no? Y mi persona, pues el Señor le plació acá estar aquí, pues yo en el área de enseñar de esto, pues si les coloco los talleres, si les coloco esto, procuren hacerlos, procuren estar en los cultos, aprendiendo la palabra de Dios y estar ahí. Y no es que sea una cuestión de sumisos ahí, sino que ustedes puedan decir, bueno, él está citando la palabra y está diciendo, eso dice acá en la palabra, ¿no es cierto? Porque el Señor les dio inteligencia a ustedes para juzgarlos como los de Berea, como la iglesia en Berea, que todo lo juzgaba lo que decía Pablo, y ellos leían, ajá, sí, lo que está diciendo Pablo sí está acá, es verdad. Y así mismo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que tener un ojo abierto y un oído bien audito para escuchar lo que se dice, ¿no es cierto? Y no van a salir engañados, me dan gato por liebre. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces acá están esos textos para que ustedes corroboren de que hay que obedecer a nuestras autoridades dentro de la iglesia. Yo tengo mis autoridades también dentro de la iglesia que debo de obedecer y hay que ser también a veces críticos en ese sentido. A mí también me cae una exhortación, ustedes, pero con amor, ¿no? Por a reprender y a regañar, quién sabe qué, y con justo juicio, ¿no? Me pueden decir, bueno, hermano, usted está diciendo esto, un pastor, y no me gusta por esto y esto, ¿no es cierto? Entonces uno puede aprender y corregir. Pero, sin embargo, la palabra de Dios dice que hay que obedecer las autoridades. Dice, la autoridad trae responsabilidades, ¿no? Entonces, esa autoridad que ustedes están recibiendo también va a tener una responsabilidad, porque ustedes al ser creyente y pregonar el evangelio, ustedes también van a ser cartas leídas por el pueblo, por la gente. Entonces, ustedes tienen que tener muy en cuenta eso. Usted es responsable de actuar si el pastor comienza a enseñar un evangelio falso. Entonces, si yo voy a enseñar cosas contrarias, ustedes tienen toda la plena autoridad por medio de ¿quién es el que da la autoridad? La palabra de Dios. A mí me da autoridad, me autoriza la palabra de Dios. No, en John no, sino en la palabra de Dios. Si ustedes me miran de esa cierta reverencia, no es porque sea John, sino porque la palabra de Dios es la que yo estoy exponiendo. Ella es la que nos debe dar autoridad. Igualmente a ustedes, como cristianos, como creyentes, la palabra de Dios es la que le va a dar autoridad delante de más personas, ¿no? Perdónenme, es que me trabo un poquitico. Estoy un poco seco ya. Entonces, la palabra de Dios es la que le da la autoridad a usted. Entonces, hay que prepararnos. Y tienen todo el derecho cuando yo enseño algo que no es, con prudencia, ¿no? Delante de todo. Pastor, usted dijo esto, ¿está bien, pastor? Porque la palabra de Dios dice esto y ustedes me digan, me puedan exhortar, ¿listo? Dicen, y usted es responsable de ayudar a asegurar de que el miembro candidato entienda adecuadamente el evangelio. Y uno está predicando acá, muchas personas se dan con preguntas, no, de pronto no me lo dicen a mí,
y ustedes que son más allegados de pronto a ciertas personas puedan tener un claro entendimiento, pero hay que prepararnos aquí para nosotros cuando llegan las personas, poder hablarle de la palabra del Señor para que ellos entiendan, ¿no es cierto? O sea, hacerla entender. Entonces, pero para eso necesitamos nosotros comprenderla primero para poder enseñar. No podemos dar sin nosotros ya haber recibido. Usted es responsable del discipulado de la hermana o hermano en Cristo, ¿no es cierto? Y de que él siendo atendido, nutrido en la semejanza a Cristo. Entonces debemos de también estar ocupados y sacar el tiempo a los hermanos, si son amigos, las personas que ustedes traigan a este lugar, que ustedes puedan seguirle, hacer un paso a paso, ¿no? Y compartirle también, estar ahí en la palabra de Dios, mira, entonces la palabra de Dios dice esto, las dudas que ellos tengan, sea un evangelismo relacional, ¿no? Digamos, viendo por ahí una película con ellos, bueno, vamos a salir a jugar micro, eso es en lo cotidiano. Hay que tratar de hacernos amigos a las personas, ¿no? Tú le llegas de una vez hablando de la palabra en ese sentido, diciéndole, no, la palabra de Dios dice esto, quítese esto porque eso es malo, quítese. No, tenemos que tener más relación y acercarnos para que ellos se abran para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, primero entablar relaciones para poder comunicar el mensaje. A una persona que no se conozca es más fácil cerrar la puerta que a un amigo, ¿no es cierto? Cuando tú estás hablando de una relación, no es fácil cerrar una puerta. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta. Usted es responsable de asegurar que el miembro más, perdón, que acá está mal escrito, que un miembro más se excluya de la comunidad de la iglesia si su vida y su profesión ya no están de acuerdo. Entonces, nosotros también somos responsables de eso, del que entre y el que va a salir de la iglesia, ¿no es cierto? Si por nuestro mal testimonio y todo eso también hay responsabilidades, ¿no? Tenemos que procurar hay muchas más responsabilidades de nosotros como cristianos, como líderes, va a traer eso. Pero no es que sea malo, no se van a sentir cargados ni nada. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tengamos claro esos pasos. Y pues por último, tú eres la iglesia. Entonces, tú que estás ahí escuchando este mensaje, estás estudiando este punto, quiero que sepas que tú eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia. Podamos nosotros llevar, corresponderle a Cristo en enseñar las buenas nuevas de salvación, para que todos conozcan del Evangelio y cumplir la gran comisión de Mateo 28. Nosotros cuando cumplimos esa gran comisión es llevar el Evangelio a todo, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro estudio, la persona que se hizo en el lado en el autobús, en el taxi. Entonces poder compartir, ¿listo? Ese es el punto de ser iglesia. Hay muchos temas para tratar aquí, pero lo esencial es eso. La iglesia son las personas, eso es lo que conforma la iglesia. La iglesia es un lugar donde acá nos reunimos, la iglesia primitiva, ellos se reunían, y es totalmente diferente a lo que hacemos hoy, donde digamos, acá se predica, se canta, y bueno, en la iglesia primitiva se leían los salmos, digamos, era más como una reunión familiar, se trataba así, ¿no? Una reunión familiar, ellos reunían, y eran banquetes, ¿no? Eran banquetes, eso, la Santa Cena era el tema principal, la Cena del Señor era el tema principal, el cuerpo de Cristo, comer el pan y el vino era lo principal ahí. Y porque no existía la Biblia como tal, no sabía. La Biblia viene a aparecer mucho después, ya conformada, están los escritos, está todo, se leía, se enseñaba, pero sobre todo era compartir y a ellos aprender de los discípulos, aprendían de manera oral, ¿no es cierto? Ellos hablaban, predicaban, enseñaban, y todas esas personas anotaban esas enseñanzas. Y la predicación, la reunión, porque como le digo, es una reunión más familiar, duraba horas, donde se compartía el alimento, se compartía la estadía, la coinonía, eso tenía que compartir, ese amor fraternal ahí reunidos, entonces todos compartían, uno traía apoyo, otro traía otra cosa, y todos, ¿no es cierto? Entonces eso era la iglesia en ese tiempo. Ya ha cambiado, y no es que sea mal, la iglesia va cambiando en muchas cosas, pero eso es ser iglesia. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Dios les bendiga a todos mis amados. Señor me los guarde.